Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, quiero compartir la palabra del Señor en lo que leíamos en este pasaje. Y quiero hablar en esta mañana con el tema el tabernáculo. Levanta tu tabernáculo. Ese es el tema de esta mañana. Levanta tu tabernáculo. Eso es lo que encontramos en esta escritura del capítulo 40 del libro de Éxodo, donde Dios le dio una orden a Moisés y le habló, dice el versículo 1, luego Jehová habló a Moisés diciendo, en el primer día de lo primero harás levantar el tabernáculo. Fue la orden que Dios le dio a Moisés, le dijo, el primer día del mes, lo primero que harás será levantar el tabernáculo. No le dijo otra cosa, sino lo primero que harás levantar el tabernáculo. Y en esta mañana quisiera decir que cada uno de nosotros somos el tabernáculo, representamos el tabernáculo del Señor. Y quisiera preguntar en esta mañana así, ¿cómo está su tabernáculo? ¿Es un tabernáculo caído o es un tabernáculo que se ha ido edificando, se ha ido levantando cada día? Pero ¿cómo está el tabernáculo? Dios le habló a Moisés y le dijo, lo primero que vas a hacer es levantar el tabernáculo. ¿Sabe que nuestra vida espiritual, le decía, que no puede estar en un bajar y subir? Bajamos y subimos, bajamos y subimos. Nuestra vida espiritual necesita estar en un nivel donde nos quedamos ahí y seguimos avanzando. Si usted no ha podido avanzar, pero se ha quedado aquí, ha permanecido ahí, gracias al Señor que ha permanecido ahí, ha perseverado en dificultades, en luchas, en pruebas, en adversidades, en todo lo que ha venido a su vida, usted se ha mantenido ahí. Y ahora entonces nos encontramos en la opción, en la oportunidad de poder comenzar a caminar, de poder levantar como Dios. Aquí en este capítulo hay tantas cosas que Dios está hablando con Moisés y le dice, lo primero que vas a hacer es levantar el tabernáculo. Dios le está dando una orden a Moisés, como decía el hermano al principio cuando ministraba, que este es el año donde debemos de tomar la autoridad. Cada uno de nosotros tenemos una autoridad que el Señor nos dio en nuestra vida. El hecho de que el Señor entrara a nuestra vida, a nuestro corazón, nos invistió de esa autoridad. El hecho de que el Espíritu del Señor haya entrado en nuestra vida, dice la palabra del Señor, recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Pero si el Espíritu del Señor entró, porque cuando nosotros conocemos al Señor, lo que entra es el Espíritu del Señor a nuestro espíritu y comienza a obrar. Entonces, eso es la autoridad, una orden. Dios le habla y le dice a Moisés, lo primero que tú vas a hacer es levantarlo, el tabernáculo. Entonces le está dando una orden. Y lo que nosotros estamos recibiendo en esta mañana es una orden de parte del Señor a levantarnos, a levantar lo que nosotros tenemos. Usted tiene una vida espiritual y esa vida espiritual hay que levantarla. Esa vida espiritual no hay que dejarla así a medias. Esa vida espiritual no hay que dejarla así caída. Esa vida espiritual no hay que detenerla. Ese proceso que hay en su vida no hay que detenerlo. Pero usted o alguien puede decir, no, pero es que usted no conoce los problemas que yo tengo. No los conozco. Nadie quizás conoce sus problemas, únicamente usted conoce sus problemas. Pero los problemas que hay en la vida, cada problema que hay en la vida es como una oportunidad que Dios le está dando. Y es como un escalón que Dios está poniendo al frente de usted para que comience a caminar en esa vida. Si nosotros vemos el problema como un obstáculo, nunca lo vamos a vencer. Pero si estamos viendo el problema como una oportunidad que Dios nos está dando en nuestra vida, quizás la situación que alguien puede estar pasando en este momento sea matrimonial. Es un escalón donde Dios está poniendo un obstáculo ahí
pero que ese obstáculo es un obstáculo para comenzar a caminar en la vida y levantar el matrimonio caído que hay, el matrimonio que está a punto de desintegrarse, de deshacerse. Es una oportunidad que Dios está poniendo en la vida de cada uno. Si el obstáculo que nosotros encontramos en la vida son los hijos, es una oportunidad que Dios nos está dando también en esa área. Si el obstáculo, la situación que hay al frente de nosotros es económica, quizás sea una prueba momentaria que estamos pasando y Dios nos está probando, nos está pasando por ese proceso para ver si pasamos ese proceso. Dios nos llevará a niveles mayores. Pero lo primero que Dios le dice a Moisés: levanta el tabernáculo. Mientras que la vida espiritual no se levante, no se ordene, mientras que nosotros no pongamos no acatemos, no recibamos la orden de Dios en nuestra vida en cuanto a la vida espiritual, nosotros siempre vamos a estar en el nivel más bajo. La vida espiritual depende de búsqueda, de entrega, de compromiso con el Señor. Si nosotros somos personas con compromiso delante de Dios, deberíamos de ser de compromiso delante de Dios. No deberíamos de mirar la vida espiritual como si puedo, si quiero, si tengo tiempo. No, nosotros deberíamos de mirar esto como prioridad, como lo primero. Entonces Dios le habla a Moisés y le dice: levanta el tabernáculo. En el versículo 2 dice: en el primer día del mes, primero harás levantar el tabernáculo de reunión, restauración. Dios le da una orden, pero aquí también le da una orden de restauración. Así es que, ¿cómo está el tabernáculo? ¿Cómo está nuestra vida? Nuestra vida necesita restauración espiritual. La gente, nosotros los seres humanos, cada día necesitamos restaurarnos. La vida espiritual es de motivación, de compromiso. Pero si usted y yo no nos comprometemos, entonces nunca vamos a poder restaurar la vida espiritual. Hay gente que dice: no, pero yo estoy bien. No es bien que está, es que se conformó a vivir así. Se volvió conformista. Entonces dice: no, hermano, pero yo estoy bien. Señores, pero si estamos bien, entonces tendríamos que avanzar, porque el estar bien es progreso, es bendición. ¿Y cómo está su tabernáculo? Usted puede estar prosperado económicamente, en la familia, en todo puede tener bienestar, pero la palabra del Señor nos enseña que debemos de prosperar en todas las cosas, así como prospera el alma. Entonces nosotros necesitamos tener una prosperidad espiritual. Hermanos, vemos una iglesia que no prospera, que no avanza, porque no hay una prosperidad espiritual, hay una escasez espiritual dentro de las iglesias. Hermanos, porque tenemos una iglesia más llena de gente que viene de visita, no gente comprometida con el Señor. Entonces Dios le habla y le dice: harás levantar el tabernáculo de reunión. Así es que necesitamos restaurar. Y en el versículo siguiente, en el versículo 3 dice: y pondrás en el arca del tabernáculo del testimonio y la cubrirás con el velo, y meterás la mesa y la pondrás en orden, y meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. Le dice: y meterás la mesa y la pondrás en orden. Cuando nosotros restauramos algo, entonces lo siguiente que queda es ponerlo en orden. Usted tiene algo en su casa que quizás ya se está envejeciendo, ya está perdiendo la forma de ser. Entonces usted viene y lo restaura. Usted tiene una mesa que ya perdió la pintura, usted la vuelve a pintar, a barnizar, le vuelve a poner el color, el brillo, y entonces la pone en el orden, en el lugar, en la esquina, en el centro donde usted ha decidido. Pero usted ha restaurado y ahora pone en orden las cosas. Hablamos de
esto, hermanos, porque eso es lo que Dios le habló a Moisés, de poner en orden las cosas. Y cuando ponemos en orden las cosas, entonces viene el siguiente tiempo, que es ocuparnos en el trabajo. El versículo 5 le dice: y pondrás el altar de oro, y comienza a darle órdenes ahí, todo lo que tiene que hacer, hasta finalmente terminar de hacer la obra que él le había encomendado que hiciera. Entonces Moisés recibió una orden y tenía tantas cosas que hacer: restaurar, trabajar, ponerse en acción, poner en orden las cosas. Y eso precisamente es lo que necesitamos cada uno de nosotros: restaurar nuestra vida. El fin es restaurar, tener una restauración espiritual en nuestra vida. Pero decimos, quizás alguien dice: pero yo sigo siendo igual, sigo sintiendo lo mismo, no me he desintegrado, sigo igual. Pero vuelvo y le digo, si no estamos avanzando en la vida, entonces necesitamos restaurar nuestra vida, restaurar áreas. La Biblia enseña que el enemigo vino para hacernos daño, y el enemigo ha venido para robar, para quitarnos, para destruir. Y hay muchas cosas dentro de nuestra vida que nosotros necesitamos restituirlas, restaurarlas, renovarlas en el camino del Señor. Entonces, nosotros, comenzando, necesitamos restaurar el espíritu de oración en el Señor. ¿Cuánto? Entonces yo le preguntaría, ¿cuánto tiempo estamos buscando a Dios ahora? Usted dirá 5 minutos, 10 minutos, algunos nada, algunos 2 horas, algunos 1 hora, pero cuál sea el tiempo, lo que necesitamos es restaurar la comunión con Dios, restaurar el espíritu de búsqueda al Señor, venir delante del Señor y ponernos en su brecha y decirle: Señor, aquí estoy, quiero buscarte. Entonces Dios le habló a Moisés y le dijo: restaura el tabernáculo. Entonces, cada persona que está en esta mañana aquí y los que están fuera de aquí, todos necesitamos restaurar nuestra búsqueda con el Señor. Cuando nosotros venimos a buscar al Señor, nos arrodillamos delante de Él y lo buscamos en oración, se nos abren tantas puertas como para seguir buscando al Señor. Hay gente que dice: yo no tengo por qué orar, pero hay tantas cosas por las cuales nosotros necesitamos restaurar ese tabernáculo, ese tiempo de oración. Nosotros tendríamos que restaurar, hacer altares de oración en la casa, hacer altares de oración en las casas, hacer altares de oración en la iglesia, ponernos, hermanos, en oración. Nuestro matrimonio necesita oración, nuestros hijos necesitan oración, nuestro trabajo necesita oración, la relación que nosotros tenemos necesita oración. Todo nuestro ser, hermanos, necesita del Señor. Y la única forma como nosotros podemos tener esa relación, esa comunión con Dios, es a través de la oración. Cuando nosotros venimos y oramos, hermanos, estamos hablando con aquel Dios invisible, pero que nosotros oramos a Él y Él oye nuestra oración. Él recibe nuestras oraciones cuando nosotros venimos y se las entregamos a Él. Nosotros trabajamos 8, 10, 12 horas, pero venimos a darle al Señor lo mínimo. ¿Cuánto tiempo le estamos dando al Señor? Necesitamos venir y restaurar ese tiempo. Nosotros pasamos más en el trabajo, en el teléfono. Nosotros pasamos más en la televisión. Nosotros pasamos más tiempo en las reuniones sociales que delante de la presencia de Dios. Y si nosotros restauramos el tabernáculo, cada vez que nosotros nos reunamos, no va a haber otra cosa que hablar, sino hablar con Dios. Y qué lindo será que ya lo que pasó, pasó. Todo tipo de reunión basura, inservible, que no nos sirve en nuestra vida, ya se quedó atrás. Pero que en este año, cada vez que nosotros tengamos una reunión, que sea una convocatoria de parte del Señor en nuestra vida, para lo primero hacer ahí es una oración. Cada reunión de esas, cada tiempo de esos, cada vez que nosotros venimos a la iglesia,
cada vez que nosotros tenemos oportunidad, acercarnos en oración al Señor. Lo segundo que necesitamos restaurar, hermanos, es la lectura de la palabra del Señor. Nosotros necesitamos leer cómo está el tabernáculo de la lectura de su palabra hacia el Señor. Cómo estamos leyendo la palabra del Señor. Buscamos que Dios nos hable y Dios nos habla a través de su palabra. Dios ha querido hablarnos en todos los tiempos, pero el único medio en el cual Dios nos habla, pero hay que leerla de manera que entendamos que Dios nos está hablando, no solamente leerla, porque a veces la leemos y Dios nos está dando una respuesta y decimos: Dios mío, ¿dónde estás? No te encuentro. Pero Dios nos está hablando a través de su palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Y la tercera cosa que nosotros necesitamos restaurar es el espíritu de consagración delante de Dios. Hermanos, es otra de las áreas en nuestra vida que nosotros necesitamos restaurar en nuestra vida. El enemigo, hermanos, ha venido a ministrarnos de diferentes formas y a dañarnos de diferentes formas, pero cuando nosotros restauramos el espíritu de consagración delante de Él, hermanos, hay cosas lindas que comienzan a suceder en nuestras vidas. Hermanos, nuestra relación como esposo, como esposa, como familia, nuestras reuniones dentro de la congregación van a ser reuniones mejores, hermanos. La bendición del Señor va a comenzar a fluir sobre nuestra vida cuando nosotros restauremos la consagración de nuestra vida. Eso es lo que el Señor quiere sobre nosotros, hermanos, que restauremos en totalidad esas cosas. Pero cuando nosotros nos preguntamos de qué forma necesitamos restaurarnos, hermanos, nosotros necesitamos restaurarnos como personas, como individuos, no como familias, sino como personas. Porque a veces esperamos que lo que está haciendo el papá sucede en el hijo, o lo que está haciendo la mamá sucede en el hijo, o lo que está haciendo en la esposa venga y sucede en mí, o lo que está haciendo el esposo. No, necesitamos restaurarnos como personas, como personas. Entonces es ahí cuando digo: no es que mi esposa no me sigue, pues que no lo siga, pero usted siga al Señor. No es que mi esposo no me sigue, pues que no lo siga, usted siga al Señor. Es que mis hijos no me siguen, pues que no lo sigan, usted siga al Señor. Es que mi papá no me sigue, pues que no lo siga, usted siga al Señor, porque este es un llamado personal. Dios lo ha llamado a usted como persona, como individuo. Ese es el llamado de Dios hacia su vida. En esa casa, en ese hogar, hay una persona que busca al Señor, pero no lo hace porque la otra no lo hace. En esa casa hay un llamado, en esa casa hay un líder, pero no lo hace porque el otro no lo está haciendo. No espere que el que está al lado suyo lo haga. No espere que el que está al lado suyo se levante. Levántese usted, y cuando usted se levante, otros se van a levantar y otros lo van a seguir. Alabado sea el nombre del Señor. Eso tiene que ser así. Pero si nosotros estamos esperando que el que está sentado a nuestro lado se levante para nosotros levantarnos, sigue esperando que quizás el que usted tiene a su lado nunca se va a levantar. Y el Señor lo ha llamado a usted para que restaure su tabernáculo, para que restaure su vida, para que restaure su vida espiritual. En todo, hermanos, al final, ¿sabe cuál es la ganancia del Señor? Porque si nosotros tenemos esposos, esposas, hijos, iglesia restaurada, hermanos, la victoria es del Señor. Hermanos, esto será una victoria maravillosa. Celebraremos reuniones de victoria. Celebraremos, hermanos, tiempos de victoria en el Señor cuando nosotros restauramos y ponemos en orden todas las cosas. Cuando usted lee este capítulo que leíamos, ve cómo Moisés va poniendo en orden y haciendo todas las cosas. Dios solo le dice: harás, pondrás, ordenarás.
Eso es lo que Dios le está diciendo. Pero finalmente, hermanos, él termina de hacer todo lo que Dios le había dicho que hiciera. Entonces, a todos Dios nos habla en algún momento. Dios nos ha hablado, hermanos, en alguna ocasión de la vida. Pero lo único que nosotros no hemos hecho caso omiso es oírle a la voz de Dios. Hay gente que quiere ir a predicar. Dice, pero es que a mí no me dan oportunidad, no me dan privilegio, no me mandan a predicar. Pero sabe, en el capítulo 28 del libro de Génesis, en el capítulo 28 del libro de Mateo y el versículo 16 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había ordenado. Jesús les dio una orden, el Señor Jesucristo les dio una orden y les dijo, cuando le vieron, dice, le adoraron. ¿Qué fue ellos recibieron la orden de Jesús? Y cuando ellos le vieron, lo que comenzaron a hacer es adorarle. Porque cuando nosotros restauramos las cosas en nuestra vida, entonces lo que viene sobre nuestra vida es un tiempo de adoración. A veces tiempo de adoración le decimos a los cantos y decimos, ¿por qué no siguen cantando tiempo de adoración? La adoración es la entrega que nosotros hacemos al Señor. La adoración es el rendimiento, el rendirnos delante de Él. Porque Satanás le dijo a Jesús, todo esto te daré si postrado me adorares. Satanás está urgido por nosotros. Él no está tan urgido por aquellos que no le han buscado, porque aunque sabe que quizás muchos nos hemos detenido, estamos en el punto de partida de lanzarnos a grandes cosas. Entonces Jesús viene y le dice, Satanás viene y le dice a Jesús, todo esto te daré si postrado me adoras. Eso es lo que el enemigo quiere que nosotros no restauremos, el espíritu de adoración. Y se lo estaba pidiendo a Jesús. Le dice, y todo esto te voy a dar. Le ofrece tantas cosas. Adórame, dame la adoración, ríndete en adoración. Pero Jesús le dijo que no podía, porque le dijo que solamente a uno se podía adorar, solamente a uno se podía servir, y solamente es aquel que está allá arriba al cual nosotros tenemos que adorar y servir. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces el enemigo va a venir a buscarnos para que nosotros le rindamos adoración, para que nosotros le sirvamos a Él. Pero cuando nosotros restauramos el tabernáculo en nuestra vida, nosotros entendemos que la adoración, el rendirnos, es a Dios. Necesitamos gente rendida, gente que venga corriendo a buscar a Dios. Hoy no hallamos esa gente, hermanos, que viene corriendo delante de Dios, que busca a Dios. Hoy cualquier cosa nos detiene, hermanos, pero nosotros necesitamos buscarle a Dios, servirle, seguirle en medio de las dificultades. Mire, nosotros estuvimos en un lugar donde había gente que caminaba 40 minutos para llegar a la iglesia caminando, y eran los primeros que estaban orando. Cuando el servicio daba inicio, hermanos, esa gente tenía una hora de oración. Pero los que vivían allí en la esquina del templo alrededor llegaban una hora después. Yo les decía, pero los hermanos caminan 40 minutos y ya están aquí. Todos los servicios que habían en la iglesia, hermanos, ellos estaban orando ahí. Y la gente de ahí cerca, hermanos, llegaba cuando quería. Qué compromiso, hermanos. Habían hermanos que servían al Señor, hermanos. Esa gente que caminaba y venían, servían en las puertas, servían en el altar, predicaban. Ellos estaban con un tiempo de oración. Y los que vivían allí en la esquina, hermanos, servían y llegaban cuando ya el servicio se había iniciado. Hermanos, ¿cómo es posible que nosotros, el tiempo que le damos a Dios, la adoración que le rendimos a Dios, va a ser una adoración a medias?